Hola muchachos, ¿cómo están? En este momento, siguiendo con nuestro módulo de educación cívica, vamos a plantear cuáles son los mecanismos para la solución de los conflictos, ¿no? Bueno, es evidente que dentro de la convivencia social, dentro de la cultura de paz que las sociedades van generando a través de la historia y a través del tiempo, es evidente que la estructura de un Estado puede condicionar a que las personas y las instituciones puedan entrar en ciertos conflictos, ¿no? Conflictos que se derivan de los actos de violencia, de los actos de discriminación, los actos de corrupción, ¿no es cierto? Los actos delictivos que a veces se pueden formar dentro de las propias culturas nacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Un conflicto viene a ser una situación de divergencia, o sea, de contradicción que se puede generar, ya sea entre las personas naturales, o sea, los individuos, o también entre las organizaciones o instituciones, que en este caso vienen a ser las personas jurídicas. Inclusive, podemos también ampliar el concepto de conflicto a lo que es los poderes del Estado, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos pueden darse conflictos entre el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo. Hace poco hemos visto una situación, exactamente a fines de septiembre del año pasado, en donde el presidente de la República se vio forzado, ¿no?, por la presión popular y por la propia presión gubernamental a cerrar o disolver el Congreso, ¿no? E inmediatamente los miembros del Congreso, de la mesa directiva, reaccionaron a lo que ellos consideraban una ruptura del orden constitucional. Entonces se generó un conflicto si es que el Congreso estaba bien disuelto, porque evidentemente la causal se estaba dando, no quiera haberle quitado confianza dos veces a un Consejo de Ministros. Entonces eso evidentemente generó la solución por parte de un organismo que fue en este caso el Tribunal Constitucional. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una aplicación de cómo se puede dar una solución al conflicto. El Tribunal Constitucional emitió un fallo en la cual consideraba que la disolución del Congreso había sido válida y no tenía ningún, digamos, viso de carácter de ilegalidad o de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Bueno, algo parecido va a ocurrir también entre los vecinos, ¿no? Entre trabajadores y empresarios, entre los mismos empresarios, entre instituciones lucrativas, instituciones no lucrativas, instituciones benéficas, ¿no? Individuos, pero evidentemente con ciertas características como las que mencionamos en esta segunda parte. Cuando se trata de delitos, o sea, lo que el Código Penal tipifica como delito, más no falta, entonces no pueden haber mecanismos de solución. Mejor dicho, no pueden haber los mecanismos que permitan darle la solución al conflicto, porque en realidad no sería un conflicto, sino sería un delito, ¿no? Por ejemplo, el sicariato no puede ser un conflicto, es un delito. O sea, no podemos conciliar con los sicarios, no podemos mediar con los sicarios, no podemos ni siquiera negociar con ellos, ¿no? Porque es evidente que hay algunas determinadas condiciones, ¿no? Justamente la solución de conflicto va a estar sujeta a determinadas condiciones, como por ejemplo que la persona con la cual vamos a supuestamente a negociar debe estar ubicada en el país. Si está residiendo en otro país, evidentemente no hay el mecanismo ni de negociación, ni de mediación, ni de conciliación. ¿Está bien? O si de repente no tiene arraigo, o de repente el mismo código lo tipifica como un nuevo delito. Entonces hay un conjunto de mecanismos que van a determinar que no siempre no se pueda dar la solución a lo que nosotros inicialmente podíamos haber esperado. Bueno, vamos a ver las modalidades, ¿ya? Existen tres modalidades para darle la solución a los conflictos. En primer lugar viene, bueno, obviamente el armisticio social, la paz social, que viene a ser la negociación, ¿ya? En este caso la negociación viene a ser el acuerdo bilateral, ahí está bien clarito, es el acuerdo entre ambas partes, definido por las situaciones que han generado el propio conflicto, ¿no? Y donde evidentemente existe la anuencia, existe la propia determinación, existe la propia motivación de ambas partes para solucionar en ese momento el problema producido, ¿no? Un ejemplo, a ver, bien simple, lo que es una negociación, ¿no? Yo voy conduciendo mi vehículo
y de repente por una situación de estrés, ¿no? Logro chocar contra, digamos, el foco, ¿no? El espejo, digamos, retrovisor de uno de los conductores que va por la línea paralela. Entonces, obviamente, él se va a bajar y va a decir, señor, ¿qué ha pasado? Algo bien raro que eso ocurra, y vamos a empezar a negociar. Ya, yo te voy a pagar tanto y el daño que tú me has dado tiene un exceso de tanto. Entonces, evidentemente, evitamos ir pues a una comisaría, evitamos de repente hasta pagar una coima, ¿no? Para darle la solución al problema que se ha presentado. Ese es un ejemplo en que las dos partes están negociando, ¿no? O de repente un sindicato de obreros textiles, ¿no? Le hace un plantón, le hace un paro preventivo al empleador, al empresario. Y el empresario, al ver que eso le va a perjudicar en una época donde la economía pues está en pleno auge, ¿no? Va a decidir preguntarle qué aumento salarial quieren, qué beneficio social quieren, y al final se van a poner de acuerdo y se evita ya una huelga de tipo indefinido. Entonces, ese tipo de solución se llama negociación, ¿ya? La negociación implica necesariamente, ¿no?, darle una solución al conflicto donde las dos partes evidentemente salen beneficiadas, ¿no? Justamente las condiciones son esas, ¿no? Las partes en conflicto deben estar predispuestas al diálogo, ¿no? Si no hay una predisposición, no hay la motivación, no hay, digamos, el punto de inicial, digamos, ¿no?, el punto de la iniciativa propia de las personas, eso no funciona, ¿ya? Y la solución resultante debe beneficiar a ambas partes, ¿no? Los trabajadores textiles están de acuerdo con el aumento salarial, el empresario está de acuerdo con los gastos que va a realizar, yo estoy de acuerdo con que me puedan comprar un nuevo retrovisor, el señor está de acuerdo con que yo le pague la luna que hemos roto. Entonces, evidentemente, hay un acuerdo que beneficia a ambas partes, ¿está bien? Ese tipo de solución, que es la que todos buscamos alcanzar, se le conoce como la negociación. Aquí no intervienen terceras personas, no intervienen elementos que sean extraños a las dos partes que generan el conflicto, ¿ya? Ahora, la mediación evidentemente ya es un mecanismo más complicado que la negociación, porque justamente la negociación ha generado un problema, una divergencia mayor a la que inicialmente existía. Entonces, eso requiere que si las partes no están de acuerdo en la solución al conflicto, entonces se va a necesitar de un tercero. Pero ese tercero no va a poner la solución al problema, ¿no? Lo único que va a hacer es facilitar el diálogo, ¿no? Ahora, normalmente los mediadores surgen de la relación amical, de la relación institucional que las personas tienen, en este caso las que están en divergencia, las que están en conflicto, ¿no? Por ejemplo, puede darse el caso de que en un problema, digamos, ambiental, de minería, por ejemplo, entre la empresa minera, entre las comunidades campesinas, ¿no?, intervenga, por ejemplo, un sacerdote, intervenga de repente un gobernador regional, ¿no? Entonces, eso de repente puede ser un mecanismo que facilite la solución al conflicto, ¿no? O de repente, en ese problema que tuvimos los dos automovilistas, sea un tercero, ¿no?, que nos conoce de repente o conoce a uno de los dos, el que facilite el diálogo, sabiendo que uno de los dos puede ser más intenso en su reacción. Siempre la mediación va a ser un proceso de posibilidad de solución al problema, pero donde evidentemente tiene que haber una condición que es digamos, el impulso fundamental a la solución al problema, ¿ya? Por eso decimos, se requiere de un tercero que solo facilitará el diálogo entre las personas en conflicto, ¿no? Y que además, obviamente, esas personas no han podido negociar, ¿ya? Y la tercera fase, que es obviamente la fase más complicada y también la más costosa, tanto en dinero como en tiempo, se le conoce como la conciliación, ¿ya? La conciliación, dice, es la opción final de dar solución al conflicto al fracasar la mediación. O sea, primero no se dio solución negociando, o sea, las partes no se pusieron de acuerdo. A pesar de un tercero que facilitó el diálogo, tampoco hubo solución. Entonces, obviamente, ¿qué queda?
sea, imponer una solución, ¿no? Esa imposición de la solución al conflicto se le conoce como la conciliación, ¿ya? Ahora, es evidente que las conciliaciones deben tener ciertas, digamos, opciones, ¿no? Opciones en el sentido que normalmente en el derecho peruano se habla de una conciliación judicial y una conciliación extrajudicial. La conciliación judicial será cuando recurramos a un juez, ¿no? Pues en este caso vamos al Poder Judicial y recurrimos ya sea a un juez de paz cuando se trata de un centro poblado muy alejado, ¿no? Que es digamos, el gamonal del pueblo, ¿no? Elegido por el propio pueblo, o de repente recurrimos a un juez de paz letrado. En este caso, el juez de paz letrado vendría a ser un juez nombrado pues, por la Junta Nacional de Justicia de carácter distrital, ¿no? Por ejemplo, una conciliación judicial puede ser un tema de alimentos, ¿no? O un tema de tenencia de hijos, o un tema de repente de reparación civil, o de repente un tema de comprar imagen, comprar derecho de autor, donde evidentemente las partes no se pusieron de acuerdo. Y es ahí donde el juez de paz letrado establece la solución. Ya, solución que supuestamente no beneficia a una de las partes, sino a las dos, ¿no? Esa es digamos, la posible conciliación. Pero una conciliación judicial tiene costos, ¿no? Ya sea costos administrativos, tiene costos procesales, pero sobre todo hay un costo que es de repente el más alto, que es el tiempo, ¿no? Por eso que en algunos casos el Estado también promueve la conciliación extrajudicial, ¿no? ¿Por qué se llama extrajudicial? Porque es fuera del ámbito de los jueces, ¿no? Y es ahí donde hay lugares que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está promoviendo, está autorizando, y donde evidentemente el conciliador no es un juez. Es más, el requisito no es ser abogado. Hasta hace algunos años sí se exigía que sea un profesional en derecho, pero ahora no. Hay personas que se capacitan en ser conciliadores, ¿no? Con secundaria completa, y a veces lo hacen hasta mejor que un abogado, ¿ya? Entonces eso evidentemente va a representar la conciliación, ¿ya? Ahora, observación, cuando se trata de una conciliación extrajudicial, ¿no? O sea, fuera del ámbito de los jueces, ¿no? La solución impuesta y acordada, entonces se le conoce con este nombre, ¿ya? Se le llama el arbitraje, ¿correcto? El arbitraje viene a ser ya la solución impuesta por ese conciliador, donde evidentemente las dos partes tienen que aceptar la solución que se ha dado a su conflicto.